Muy buenas noches. Estamos con Josefina Klinger. Ella es la mujer CAFAM de este año. Es una persona que se ganó este título por hacer lo que le gusta, que es de alguna manera servirle a la gente, proteger los recursos de este país, proteger la honestidad y seriedad de su comunidad, sobre todo enseñarle a los niños a tener optimismo y fe en un país cuya realidad es difícil, pero cuyas perspectivas son muy buenas. Las cadenas de la humillación permanecen atadas a sus almas. Siglos atrás, los convencieron de ser una raza inferior, que su existencia no era importante y que su destino era el de andar con la mirada fija en el piso para servir y hacer los trabajos más duros sin ningún tipo de reconocimiento ni remuneración. Es una historia de sometimiento y subvaloración que les arrancó de un tajo su dignidad, dejando profundas cicatrices en su forma de pensar y de vivir. Cicatrices de miseria que no han podido sanar a pesar de los años, porque se transmiten de generación en generación, porque se han convertido en un modelo de vida que se repite una y otra vez. Hoy, cuando las sociedades del mundo han evolucionado, basadas en el reconocimiento de sus propias capacidades y fortalecidas por el desarrollo tecnológico y económico, las comparaciones vuelven a herirnos y en consecuencia se les ofrece una compasión que no necesitan, que los humilla y niega sus propios valores, señalándolos con arrogancia para decir injustamente que su incapacidad como raza y como pueblo los ha condenado a la pobreza. Un daño sistemático y perpetuado a través de los siglos no tiene soluciones de corto plazo. Requiere una transformación profunda y estructural para que las nuevas generaciones no aprendan la cátedra de la sumisión y la pobreza. Un sueño gigantesco que debe labrarse con la paciencia del artesano. Un cambio que ya comenzó, surgido desde las entrañas de una raza que tiene forma de mujer. Josefina vive en Nuquí, Chocó, y ha fundado una corporación que se llama Mano Cambiada para ayudar a la comunidad a organizarse y prestar diferentes servicios en el parque natural y así acoger a los turistas que vienen en búsqueda de zonas remotas, exóticas, donde el ecoturismo está combinado con la feracidad de la selva, la belleza de las playas, la belleza de los recursos marinos. Josefina, bienvenida. Muchas gracias. Josefina, eh, ese compromiso de ayudarle a la comunidad, ¿de dónde nace? ¿A usted le gusta la política o por qué se mete en eso? Bueno, Pablo, yo crecí eh, escuchando siempre frases que me remitían a creer que yo había nacido por mala suerte en desventaja, que era muy pobre, que era fea, que había nacido en un territorio que era pobre y rico a la vez, que había nacido, fui madre a los 17 años, entonces ya no tenía más opción sino de pronto conseguirme un marido que me pudiera ayudar a criar los hijos, no por mis propios méritos, sino por bajo la sombra de un hombre. Yo escuchaba a las viejas decirle, mija, cásese con un blanco para que arregle la raza. Yo he visto cómo la gente, las mujeres negras escondían cada vez su identidad, entonces había que tener una plata siempre para estarse alisando el pelo. Y yo empecé a entender que había una autonegación porque lo que estaba roto era, dijéramos que la autoestima. Pasaron muchas cosas y creo que para el caso mío que era mamá, me separé a los 25 años con 2 hijos, lo que a partir de una crisis casi siempre uno hace cambios, ¿cierto? Entonces yo hoy he aprendido que toda oportunidad viene disfrazada de crisis primero para ver uno cómo lo asume. Y fui entendiendo a partir de que mis hijos estaban en una situación muy crítica de aguantar hambre. Regreso a Nuquí porque todos dijéramos que mi infancia, mi juventud se da en Quibdó y de Nuquí me habían llevado porque en Nuquí no había oportunidad. Entonces yo me fui del territorio pensando que allá no había oportunidad. Por circunstancias me piden volver a coger un trabajo
y digo que el último lugar... Por circunstancias angustiosas, Sí, claro, de angustiosas. urgente necesidad. Sí, exacto, porque pues mis hijos estaban aguantando hambre. Yo digo que voy a volver con la condición de que voy a encontrar un turista que me saque de ahí, de ese hueco, como sea. ¿Cómo? ¿Lo saqué cómo? Para ir a trabajar a su casa como empleada doméstica. Pues era lo único que podía ofertar en ese momento mi mano de obra, porque no le iba a decir que me llevara a una fábrica, a una empresa, porque no sentía que estaba formada para asumir eso. Muchas cosas pasaron, pero dijéramos que yo tuve la posibilidad cuando llego a Nuquí de que la circunstancia económica mejore. Yo empecé a ser feliz, empecé a ver a mis hijos ganando estabilidad económica, creciendo. Estaba bien, era como un cuento de hadas. Entonces tuve la posibilidad de medir entre la escasez que traía y las circunstancias tan adversas que traía, y tuve la posibilidad de ver cómo era vivir con dinero. Y empecé a sentir que mi espíritu no vibraba en esta condición de tener dinero, porque alrededor mío había demasiada problemática. Entonces tomo una determinación, y es que mi apuesta de vida no iba a estar en pasarme la vida entera capitalizándome para poder servir, y que ahí había que hacer algo. Pero lo más importante es que la mirada por el territorio me cambia, y me doy cuenta entonces, concluyo, de que cuando el territorio te genera posibilidad y rentabilidad, tú empiezas a mirarlo con otros ojos. Y me doy cuenta que nunca había valorado la selva, la playa, las puestas de sol, la energía que había ahí tan bonita de la gente, que aunque con dificultad la gente siempre está reída y feliz. Y me empiezo a volver más consciente. Y concluyo que lo que hice fue un ejercicio de interiorización para revisar que yo estaba absolutamente dotada de todo, y que si mis circunstancias habían sido nacer en aparente desventaja económica sobre todo, yo iba a cambiar esa realidad a partir de un trabajo que empezara a hacer así ahí, y sobre todo iba a sensibilizar a otros para que entendieran que la pobreza definitivamente era una condición dada por la forma como pensamos. Pero vos no me contestaste. Sí. ¿Te gusta la política? ¿Por qué te metiste a ayudarle a la gente? Bueno, en algún momento creí que para mí la clave es servir. O sea, yo sé que en lo que yo vibro es cuando siento que lo que hago sirve a otros. Y algún día pensé que las estructuras y que lo que había en desventaja ahí era porque no había llegado al poder alguien que lo pudiera hacer. Y me metí a concejal para ayudar a que llegara a la alcaldía una mujer. Y me acuerdo que la elección fue un 8 de marzo, un día de la mujer, y ganamos por 8 votos. Yo gané con muy buena votación al consejo y ella ganó por 8 votos. Entonces nos parecía muy soñador, simbólico. Pero cuando me entro como a ejercer, salgo elegida concejal, me decepciono mucho. Y al principio todo era echarle la culpa al otro, Y en ese ejercicio yo aprendí que uno no puede estar buscando culpables afuera, y que lo que había era una estructura que no dejaba hacer cosas correctas. Y la forma como ejercemos la política para mí es el arte de gobernar, el arte de poner la institución y la posibilidad y el poder a favor de una comunidad, pero hemos prostituido eso, y entonces hoy la política no responde a los intereses colectivos. Y me salgo como concejal, y en el 97 digo, voy para la alcaldía otra vez, ahora me voy a lanzar a la alcaldía, pero me voy a lanzar a la alcaldía sin dinero, porque la gente no puede vender el dinero, no puede vender el voto. Y de manera soñadora y romántica vuelvo a aspirar a la alcaldía. Yo creí que en ese pueblo, dijéramos que hay unos 300 votos, yo no ganaba en ninguna otra parte, pero en ese pueblo donde acabamos de dotar de toda la infraestructura física para que se desarrollara, toda, y había hecho un trabajo comunitario muy bonito y muy interesante, y la gente no votó por mí, votó por los dos bandos políticos, y ninguno de esos políticos fue a poner el acueducto y todo. Y ese día, después de llorar mucho en la playa, concluí que era un problema estructural. Y a la gente vota en contra de, la gente no estaba formada para votar y para buscar el bien común. Y que siempre se le está echando la culpa al político, pero la estructura está en la forma de pensar de los ciudadanos que estamos ahí. Sí, la política tiene capturada la administración de los bienes comunes y no obedece a las necesidades de la gente, eso es evidente. Ya regresamos con Otra Visión. Seguimos con Otra Visión. Hábleme del abandono del Estado en el Chocó, porque
aunque lo repetimos y lo repetimos, el Estado, como no hay muchos votos y como en el fondo nadie conoce realmente el Chocó, pues no le interesa. ¿Cuál es la situación de lo que usted conoce en el Chocó? Mire, hay un descuido absoluto, es decir, yo aprendía a ver el Chocó desde sus recursos y no desde su escasez. Y hay una abundancia de recursos, mire, yo camino el Chocó, yo camino a Nuquí, yo me meto en el seno de la Ensenadutría y yo veo la generosidad de Dios ahí. Y los recursos son impecables y lo que está mal hecho lo hemos hecho los seres humanos. Entonces yo quisiera abordar el tema es desde la estructura del problema. No es que por casualidad el Chocó nadie lo quiere ver y es una despensa natural que todo el mundo saquea, pero eso lo hemos permitido nosotros. Sí, sí. Entonces se va perpetuando el abandono. Yo no estoy diciendo que haya un Estado que nos ponga cuidado, descuidado, pero hay es una ignorancia pasmosa y una falta de visión. Este país, ¿Del país hacia el Chocó? del país en general, el país no ha descubierto que su gran vocación está en la naturaleza que tiene, en la biodiversidad que tiene. El 84% de los Total. municipios de este país son rurales. Total. Y la gran concentración de población está en las Claro. ciudades. El campo y lo que no es campo, sino selva, territorio, no lo conocen, está Exacto, abandonado. Exacto. ¿Dónde estudia la gente que dirige este país? En las ciudades. Estudia en las ciudades, en los centros urbanos. Por ende, cuando gobiernan, toman decisiones para el centro del país. Eso es lo que hay que cambiar. Pero eso no se cambia a partir de la pasada de cuentas de cobro, del reclamo, sino de la invitación. Porque yo insisto que si nosotros no empezamos también a generar un discurso más reparador, no vamos a invitar. Yo he visto funcionarios del Estado de alto nivel que cuando los termino mostrando sobre la mesa la enorme posibilidad que tiene de acompañarnos en un proceso de ecoturismo y un proceso de desarrollo local con una experiencia tan pequeña como la de nosotros, termina muchas veces avergonzado porque no conocía. Entonces yo me puedo pasar generando un discurso de resentimiento donde digo que nos han excluido y que la clase social de oligarcas, esos discursos a mí no me gustan porque esos discursos no reparan, sin querer negar que eso es una responsabilidad compartida. La realidad del Chocó es una responsabilidad compartida, porque si yo no la sigo viendo como una responsabilidad compartida, me voy a sentir víctima. Pero, perdóname, que tiene toda la razón, con victimizarse y echarle la culpa al otro no gana nada y con resentimiento tampoco se construye. Pero, por ejemplo, todo el trabajo de ustedes está orientado al ecoturismo y ahora me cuenta por qué el ecoturismo. Pero resulta que la única forma de llegar a Nuquí es o por lancha o por aire. Y Satena, que gracias a Dios existe y es la que llega a los territorios nacionales y territorios más alejados, no entra hoy en día a Nuquí porque la pista está dañada. Y el de la aeronáutica civil, pues sí, vamos a ver cómo lo hacemos. La pista es de la aeronáutica y sin embargo está abandonada. Eso frustra a una comunidad que de alguna manera usted está organizando. Explíqueme por qué, a ver si entienden los funcionarios. Yo creo que el doctor Lenis es una persona responsable, pero pues la aeronáutica ha abandonado esas zonas extremas. ¿Por qué el ecoturismo es una alternativa para la población chocuana, que es una población que de alguna manera está construyendo alternativas? Miren, yo empecé a entender por qué tanto descuido. Y yo voy a insistir que primero yo asumo la responsabilidad de eso. ¿Cómo he jugado yo ahí? Y Martin Luther King decía, no me sorprenden los actos malos de los malos, sino la indiferencia de los buenos. Miren, nosotros estamos llenos, este país está lleno de tibios, de gente que no sienta posición, de gente que no tiene posturas. Eso lo llamamos cariñosamente sacaculistas. Ah, bueno, sí. Tibios. Y Jesús decía que a los tibios no los aceptaba, porque usted en la vida tiene que sentar posición. Entonces, cuando yo descubro dónde está la enorme posibilidad, yo empiezo a generar mi discurso y mi vida a partir de mis recursos y no de mi escasez. Entonces yo digo, ¿qué tengo? Tengo recurso humano extraordinario, tengo territorio con biodiversidad. Aquí lo que está haciendo falta es que este territorio con biodiversidad se equipe, pero yo no tengo que dejar de ser Nuquí, yo no tengo que dejar de hacer un desarrollo a partir de esa biodiversidad, porque yo estoy mamada de que se sigan haciendo réplicas mal hechas de modelos. Por ejemplo, Nuquí no puede parecerse a Medellín, porque Medellín no está determinado por el mar y por la selva. Entonces yo digo, ¿cómo generamos toda una dinámica donde nosotros nos desarrollemos como nos da la gana? Y entonces digo, ¿qué necesitamos para eso? Ya tenemos recursos. Entonces vamos a poner en marcha una estrategia de emprendimiento
con vocación, que es el ecoturismo, para evitar también que el que llega y compra la playa, que ya casi todas las compraron, nos deje por fuera de esta dinámica. Y que no crean todos los empresarios que para lo único que servimos allá, porque se supone que no estudiamos, no somos preparados, es para atenderles la cama y para la mano de obra. Nosotros necesitamos hacer emprendimiento y necesitamos, y tenemos un valor agregado diferenciador que es esta negrura, con una biodiversidad así tan fascinante, y los viajeros andan buscando experiencias de viaje, no camas. ¿Por dónde van a entrar los turistas? Entonces, la gente pelea por una vía, bienvenida, pero ¿qué es mientras llega una vía que se decide si se va a hacer? Está la pista tiene que estar en buen estado. Entonces, la energía tiene que ser permanente. Entonces, el otro tema, nosotros tenemos un tema de salud, cómo se hace turismo aquí y cómo se vende un país. Cuando yo vendo una cama de Nutria, yo estoy vendiendo la imagen de un país, y usted como Estado tiene que quedar muy mal librado cuando un turista, especialmente extranjero, que tiene más sensibilidad con eso que el mismo colombiano, ve en eso un confort aceptable en las posadas y en las cabañas y en los ecolots, pero ve que aquí hay un descuido total. Yo nunca voy a hablar del Chocó con la palabra miseria, jamás me voy a referir, porque en el Chocó no hay miseria, hay descuido. Colombia está perdiendo el año cuando permite que se haga turismo en territorios con necesidades básicas insatisfechas, pero decía, pero si yo espero hasta que este alcalde reaccione, hasta que esta institucionalidad, que es casi nula acá, reaccione, hasta que estos funcionarios del Estado de alto nivel y regional funcionen, pues no voy a poner en valor lo que ya puedo poner en valor. Pongo en valor esta parte y me dedico a la gestión. Y en lo que yo creo que me he vuelto muy hábil es en la gestión, pero hay un problema. Mi organización no es autoridad competente para decirle a un ministro, haga la pista y venga que yo tengo aquí contrapartida. Quien lo tiene que hacer es mi alcalde, pero resulta que mi alcalde no lo entiende. Entonces mire que yo pero el liderazgo popular a veces es más importante, claro, el liderazgo cívico. Claro, en lo que soy buena es conectando. Entonces me doy cuenta que en tal parte hay un papayazo donde eso, yo voy, hablo, explico, pero quien capitaliza eso de alguna manera es la institucionalidad. Por eso digo que la situación de la realidad de la zona rural no está siempre como responsabilidad de un Estado que no responde, porque la estructura social de Colombia es así. Nosotros podemos hacer que ese Estado voltee, que ese Estado cambie, pero cuando desde las regiones nos volvamos mucho más fuertes, nos unamos. Y donde trabaja la comunidad con la institucionalidad política. Pero eso no es para su tranquilidad, porque a todos nos preocupa. Ese problema está en todo el país. La politiquería tiene atrapada la institucionalidad. Y las necesidades de la gente, cuando aparecen líderes comunitarios, lo ven como futuros políticos competidores. Total. Entonces, los celos no les permiten trabajar en llave. Dios quiera que ustedes y las comunidades en general en Colombia se organicen para presionar a los políticos y exigirles y arrinconarlos, porque de lo contrario se dedican a la politiquería y a los contratos y a los puestos y no a las necesidades de la gente. La Ensenada de Utría, yo no la conozco sino en fotos, me encantaría conocerla, pero es una maravilla, y en agosto hay una migración de ballenas, tortugas y cantidades de animales. Ustedes se han inventado el Festival de la Migración Pacífica. ¿Qué llega a la Ensenada en esa época? Un poco para que la gente entienda la riqueza de algo que no es minería, porque aquí no ven la riqueza sino la minería, sino naturaleza. Yo le voy a describir a usted y a los colombianos qué es Utría. Mire, Utría es para mí un útero. Son dos paredes de selva, nosotros somos selva interrumpida por el agua, por agua salada, por agua dulce, le cae agua de lluvia. Nosotros vivimos en medio del agua, por eso, gracias por ese libro fascinante que me acaba de regalar. Entonces, nosotros vivimos en medio del agua. La serranía del Baudó, usted coge un avión desde Quibdó, 15 minutos de vuelo, ve todo el atrato, entra a la serranía del Baudó y cuando mira así empieza a ver la inmensidad del mar. Y para el caso de Utría son dos paredes de selva que se separan y el mar la penetra 5 kilómetros. Entonces ahí el mar ya no tiene oleaje y se convierte en un lago de agua salada, profunda, cristalina, cálida. Y eso se convierte en la sala de parto de ballenas jorobadas. Y como la simbología, ¿cierto?, de una especie que recorre 8.000 kilómetros de distancia y encuentra aguas cálidas y aguas tranquilas para parir, para nacer vida, no para morir. Entonces nosotros dijéramos que el Festival de la Migración era una estrategia lúdica, pedagógica,
que se inventaron unas fundaciones externas que tuvieron un proyecto puntual allá. Y yo participaba como líder comunitaria, no tenía la organización Mano Cambiada, no la había creado. Yo quedé picada en el sentido en que yo decía, esta estrategia se tiene que potenciar y mirar, porque otra de las cosas que uso mucho es que a nosotros nos han hecho mucho mal marketing y de alguna manera en el discurso, sin darse cuenta, nos ponen como víctimas. Eso hay que mejorarlo. Y eso no lo puede hacer usted puede ser mi aliado, eso lo tengo que hacer yo. Entonces yo lo que hago es desarrollar otra estrategia para generar noticias positivas, de tal manera que mientras siguen sucediendo cosas, porque las hay, también por aquí esté saliendo una noticia que le muestra a los colombianos de qué estamos hechos. Y el festival se nos convierte en una muy buena estrategia porque permite cohesión social para niños y niñas, y con eso evitamos que los niños y niñas crezcan inseguros, vulnerables, empiecen a ser parte de un producto turístico, porque nosotros hoy tenemos un turismo muy selecto, pero mañana va a llegar cualquier tipo de turista que nos los va a jalar. La única manera de proteger eso es que ellos se sientan fuertes. Ya regresamos con Otra Visión. Seguimos con Otra Visión. El tema de la pobreza, como usted lo enfoca, me parece que es fundamental, porque en este país hay una visión de la pobreza que es lastimera. Usted reivindica una visión diferente de la pobreza. Habiendo sido usted muy pobre, quisiera que usted lo explique para que la gente lo entienda. Mire, hay ciertas circunstancias. Usted encuentra gente que nació en cuna de oro, que su leyenda personal no está basada en la escasez del dinero. Y conoce otra gente que su leyenda personal es ausencia de dinero. Si usted se deja meter en ese cuento porque no tiene dinero y se pasa 50, 60 años solo buscando el dinero como la meta final, yo pienso que usted se pierde la enorme posibilidad de ser libre y de ser feliz. Yo no he hecho ningún proceso y ningún proyecto lo he iniciado con un capital, semilla siquiera. Todos los he empezado sin plata. Y eso me sucedió el día que mandé la pobreza para el carajo. Y decidí montar mi vida sobre lo que tenía. ¿Qué tengo? Un territorio espectacular, una belleza personal y de mi gente increíble. Nosotros traemos un código genético para la música, para la danza, para lo artístico. Y cuando una persona es artista, es una persona sensible. ¿A qué hora perdimos la sensibilidad? Cuando nos tragamos el cuento pobre. ¿A qué hora perdemos la sensibilidad? Cuando nos autovictimizamos. Claro que hay circunstancias, pero cada circunstancia es una oportunidad para que usted profundice. Y tenemos un error muy grande todos los seres humanos, buscar respuestas afuera, estarnos comparando. Entonces no interiorizamos. Yo le digo a la gente, hágase un paseíto por su ser interior y descubre usted qué está hecho. Y se da cuenta que el dinero lo crea usted. Usted crea abundancia, pero usted solamente crea abundancia por ley de atracción si usted piensa en la abundancia. El dinero es uno de esos tantos instrumentos para poder salir adelante, pero no lo puede determinar. Entonces, algún día aprendí, no me pregunta quién se lo escuché, como no estudié, yo tengo la gran posibilidad de no creerme un producto terminado, entonces yo le aprendo a todos. Y entendí y aprendí de alguien que el desarrollo tiene 3 pilares. Un pilar tiene que ver con el territorio, el otro es con el recurso humano y el otro es el capital económico. En algún lugar del planeta hay alguien que sabe hacer dinero y que lo tiene. Si yo tengo el territorio y tengo el recurso humano increíble que tengo, pues el dinero busco un aliado y un socio que me lo ponga. Pero mucha gente tiene mucha plata y no tiene territorio. Tiene mucha plata y no es un ser humano extraordinario. Si yo tengo los 2 elementos más importantes, ¿por qué perpetuar la pobreza? ¿Por qué seguir con ese discurso de pobre? Cuando me entregaron Utría, a operar Utría, lo empezamos sin 1.000 pesos. Y lo primero que yo le pido a un funcionario del Estado es, yo soy su aliada, no su beneficiaria. Yo no me dejo nunca más meter en el rol de beneficiaria en ningún proyecto de vida. Beneficiaria quiere decir que es beneficiaria de una asistencia, claro, de un auxilio. asistencialismo. Mire, el asistencialismo nos tiene llevado, porque siempre son salvadores que creen que tienen la verdad absoluta ya y que como llevan 2 pesos, yo tengo que aceptar en lo que estoy en desacuerdo. Entonces, cuando yo soy víctima o cuando yo siempre creo que estoy en desventaja, pasa una cosa muy curiosa. Cuando usted se me acerca, creo, o que me va a salvar o que me va a oprimir. Entonces no establezco relación horizontal con usted, no lo miro a los ojos. No pienso que usted tiene mi complemento y que yo soy su complemento. Y siento que como estoy en desventaja, efectivamente por ley de atracción, cuando me levanto de la mesa de negociar, me levanté quebrada, me levanté en desventaja.
Entonces, lo que aprendí fue a desmontarme de eso y le decía a la doctora Julia, yo soy su aliada y el Estado no me está haciendo a través de Parque ningún favor a mí. Usted necesita mostrar resultados en un proceso de emprendimiento sostenible en un área protegida que es de interés de los chocuanos, pero de todos los colombianos, y yo en contraprestación, que también necesito mostrar que es posible un discurso, hacer un modelo de negocio articulado, potenciar y visibilizar una región, convocar al Estado y a las instituciones para que cumplan su papel equipándolo y vamos a hacer país. Y desde ahí empezamos una relación absolutamente respetuosa. Te voy a pedir un favor, a vos te voy a pedir un favor, que no te metas a la política, que hagas política de esa que estás haciendo, que esa es la de la verdad, gente que se atreve a hablarle así a un funcionario, así a un político, para exigirle que le atiendan sus necesidades. Felicito a Cafam por haberla escogido como la mujer Cafam del año. Y lamentablemente se nos acaba el tiempo. José, mil gracias, muy linda. Gracias. A ustedes muchísimas gracias por su compañía.